Bienvenidos a este tercer y último día de la Asamblea Anual de ADEPA que tiene lugar aquí, en la ciudad de Puerto Madryn. Recordamos, para quienes recién se enganchan a ADEPA, es la Asociación de Entidades Periodísticas de la Argentina, y esta asamblea número 63 se lleva a cabo aquí, en el Hotel Rajentrai de la ciudad. Enmarcado en esta asamblea, muchas charlas, muchas capacitaciones, se abre el debate, expositores nacionales e internacionales están presentes en la ciudad para poder de alguna manera, llevar adelante estas jornadas de capacitación, de poder, conocer cosas nuevas, hablar de tecnología, hablar justamente, de lo que está ocurriendo en los medios, no solamente nacionales, sino también internacionales, y poder de alguna manera nutrirnos de toda esa información. En este último día comenzamos la mañana con bien tempranito, porque es el último día, la jornada va a arrancar temprano, por eso invitamos a todos a prenderse a los canales de YouTube, a quedarse enganchados, porque vamos a estar transmitiendo tanto en Canal 12 Chubut como en ADN Sur durante toda la mañana las capacitaciones. Así que los que no pudieron venir, espero que estén del otro lado y que no se pierdan nada de lo que está pasando en esta asamblea anual aquí, en la ciudad de Puerto Madryn. Bueno, y continuamos con esta transmisión, y previo ya a lo que va a ser este inicio de la mañana de esta última jornada, con una mañana de mucha charla, mucha capacitación, porque es parte, ¿no?, de esto, es capacitar, es también debatir. Y estamos con un llegado de España, ¿no? Ahora quiero que usted me diga muy bien, José Jorge Gómez García, ahí, porque estábamos ahí con el nombre. Quiero que nos cuentes un poco, viene de España, el día de hoy va a comenzar, va a ser la apertura, como decíamos, de las charlas en esta última jornada, y hablar de medios y hablar de cómo se puede triunfar con los medios, como vamos a decir, cuál es la clave que se tiene. Claramente me imagino de que no nos va a decir en una breve encuesta, decir, esto es lo que hay que hacer, pero nos puede guiar un poquito, ¿no? Me encantaría. Buenos días, muchas gracias. Un placer estar en Madrid otra vez, hacía muchos años, así que la verdad que disfrutar de esta tierra, ¿no? Ya me gustaría meter todas las claves, ¿no?, para poder triunfar, pero la idea es, hay caminos que se pueden recorrer, hay claves, hay ideas, hay experiencias de otros medios, y yo lo que pretendo un poco es traer algunas experiencias de otros medios en otros lugares del mundo que están triunfando con la tecnología, que están aprovechando la tecnología para conseguir ir hacia adelante, ¿no?, y conseguir nuevos éxitos. Así que es un poquito de lo que quiero hablar, lo que quiero compartir con ADEPA hoy, algunas experiencias concretas basadas en tecnología. Nosotros somos una empresa de tecnología, especializada en tecnología, y lo que queremos es ponerla a disposición, ¿no? Bueno, qué bueno, como decíamos en este caso, de que los medios se ayornen. Creo que, no sé, creo que he escuchado tipo un general que después de la pandemia se ha dado esta necesidad de decir, hay que incorporar la tecnología sí o sí. Sí, por supuesto. Yo creo que es una carrera constante. Ahora estamos en un momento de cambio brutal, de otra revolución con todo el tema de la inteligencia artificial, pero creo que tampoco nos tenemos que deslumbrar, ¿no? Es decir, es un cambio importante, es algo que tenemos que aprovechar, no tenemos que tenerle miedo. Se tiene miedo a lo que uno no conoce, hay que conocerlo para poderlo aprovechar y sacarle partido. Es otra tecnología más que tenemos a disposición y que tenemos que aprovechar para construir mejores medios y medios más sostenibles también. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo lo arranco esto? Perdón, ¿no? Los efectos del directo. Seguimos con los efectos del directo.
tardas un segundo con esto para quitar esto de aquí? No sé dónde está el otro mouse. Ahí está. Vale, aquí el de laptop. Ahí está. Seguro que antes en las pruebas iba directo, iba bien, pero bueno. Ahí está, muchas gracias. Bueno, yo como os decía, perdón por el retraso. Como os comentaba, la idea es presentar algunas experiencias de tecnología para triunfar, ¿no? Yo he querido hablar un poco del Mercedes de Fangio al McLaren de Piastri. Bueno, para los que les guste la Fórmula 1, sabréis que Fangio fue un gran campeón de Fórmula 1, de hecho en el 55 ganó el campeonato del mundo, su tercer campeonato del mundo, cuando realmente iban solo 5 campeonatos. Estuve dudando mucho si hablar de Colapinto, pero me da la sensación de que no es el año todavía para hablar de Colapinto. Capaz en una posible invitación el año que viene o al siguiente haya que poner a Colapinto en juego, pero por ahora he preferido quedarme con Piastri, que como sabéis va de líder en el Mundial en este momento. ¿Cuál es un poco la idea de este guiño que quiero hacer? Bueno, pues hablar un poco de cómo ha evolucionado la tecnología. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, entre estas dos portadas de Clarín, como sabéis está cumpliendo 80 años, entre estas dos portadas no hay 80 años, pero hay 70 entre estas dos páginas, ¿no? La primera página que veis a la izquierda es la página que Clarín publicó en el 55 con la victoria de este tercer campeonato del mundo de Fangio, y la de la derecha, bueno, es una página de estos días hablando de una de las victorias de Piastri. En estos 70 años, obviamente, la cosa ha evolucionado mucho. No solamente en estos 70 años, en los últimos 50, 20, 10, quizá en el último año. Estamos subidos a una ola de tecnología, de renovación tecnológica, y lo que yo pretendo es dar un poquito una visión de cómo esa tecnología puede ayudar a triunfar en las redacciones. Yo en el Calafate, en el 2022, en esta misma asamblea, presentaba esta diapositiva que veis acá, donde hablaba de la industria periodística siempre alineada a los avances tecnológicos. Y arrancaba mi presentación precisamente con esa diapositiva. Hoy quiero volver un poco sobre lo mismo, desde luego con otros conceptos, con otras ideas, y sí mostrando algunas experiencias interesantes, ¿de acuerdo? Pero me parece importante que veamos desde el punto de vista de la tecnología, no solamente de lo que además ayer veíamos en charlas bien interesantes de Pepe Cerezo, de Aisma, cómo enfocar, de Claudia también, cómo enfocar y qué conceptos tenemos que tener claros para manejar desde el punto de vista de la inteligencia artificial o de las newsletters o de algunas otras técnicas. A mí lo que me toca un poco es hablar de cómo implementar toda esa renovación tecnológica que tenemos a nuestra disposición para conseguir efectos concretos. En ese sentido, hablar de algunas cosas. No, evidentemente no puedo dejar de hablar de inteligencia artificial porque si no estoy seguro que me echarían de la asamblea, porque es lo que toca en el último año, 2 años, siempre hay que nombrar a la inteligencia artificial para algo, pero sí hacer una pequeña reflexión desde algunos puntos de vista. Esto que veis aquí es un esquema publicado por la profesora Pilar Sánchez de la Universidad de Valladolid hace 2 años más o menos, creo que fue, sí, efectivamente, en el 2023, en el que ella y su equipo intentaban agrupar diferentes técnicas, diferentes posibilidades de la inteligencia artificial, hace ya 2 años que parece un mundo, en función del proceso periodístico. Y hablaban de algunas cosas donde nos podría ayudar en la búsqueda de información, por ejemplo, análisis de texto, verificación de fuentes, análisis de redes, cómo nos podría ayudar en la producción de contenidos, en la generación automática, en la creación de borradores o cómo en la distribución de información, que algo tan importante que también ayer Pepe, por ejemplo, hablaba de toda esta distribución desde el punto de vista publicitario, pero también del contenido.
Lo que quiero transmitir con esto es que llevamos tiempo haciendo todos esfuerzos en cómo utilizar las distintas técnicas, las distintas posibilidades que nos ofrece la tecnología y específicamente la IA para aplicarla en la realidad de nuestro día a día y no tanto a nivel simplemente de experimentos universitarios o de laboratorio, sino poderlo aterrizar. Nosotros, desde Protecmedia, llevamos casi 10 años trabajando en temas de inteligencia artificial. Para nosotros no es nada nuevo en este sentido. Ya en el 2016 empezamos a trabajar con modelos de lenguaje para hacer con procesamiento de lenguaje natural y poco a poco hemos ido incorporando diferentes técnicas hasta este último año, donde estamos trabajando con inteligencia artificial, lo que se llama inteligencia artificial multimodal y algorítmica, donde utilizamos diferentes técnicas combinadas para conseguir efectos para nuestras redacciones y nuestros clientes, ¿no? En ese sentido, y por hacer un pequeño resumen muy rápido, nosotros nos hemos centrado en 3 técnicas fundamentalmente de aplicación. Por un lado, lo que tiene que ver con el procesamiento del lenguaje natural, lo que se llama NLP, que en la práctica se trata, como sabéis, de que las computadoras entiendan el lenguaje humano, puedan entender lo que les estamos preguntando o los textos que estamos escribiendo. Lo mismo con la técnica de computer vision, pero aplicado lógicamente a las imágenes o a los videos. Y finalmente, lo que ahora mismo está tan de moda, que es la generación del lenguaje natural, OpenAI, ChatGPT, Perplexity, todo este tipo de herramientas que lo que hacen es generar contenidos para que los entiendan los humanos y de esta forma cerrar el círculo. En Protecmedia lo que hacemos es analizar, perdón porque estoy medio complicado, de hecho ayer por la noche estaba un poco asustado porque no sabía si iba a poder hablar o no iba a poder hablar. Gracias. El frío del sur parece que me está pasando factura. Bueno, intentamos utilizar cada una de estas técnicas y aplicarlas de la mejor manera posible en nuestras redacciones, ¿no? Quiero mostraros algunos ejemplos concretos, aterrizar algunas experiencias puntuales en las que estamos trabajando y que están utilizando nuestros clientes para sacarle partido a la tecnología, no solamente a la inteligencia artificial, que también, sino a la tecnología en general. Lo primero que quiero hablaros es de una nueva plataforma que denominamos Notia News, que es una plataforma de automatización de contenidos, generación automática de contenidos en base a diferentes fuentes, a redes sociales, a RSS, a las conversaciones, a una escucha social activa de lo que está pasando en las redes sociales o lo que se está hablando en otros medios, para a partir de ahí construir contenidos que podamos presentar y utilizar como borradores de partida para nuestro trabajo. Basamos en algunos pilares fundamentales, ¿no? La utilización de una inteligencia artificial con una base editorial. No se trata de que se escriba por escribir, sino que podamos tener una base editorial sólida, una gran personalización en la generación de esos contenidos, utilizando libros de estilo propios del medio, de la sección, incluso del periodista, y con el concepto que también ayer se comentaba del human in the loop. Desde nuestro punto de vista es fundamental e imprescindible la intervención humana para gestionar el proceso antes, durante y después. Una integración de datos externos, de manera que podamos extraer datos desde fuentes estructuradas, por ejemplo, imaginaros información bursátil, información climática, información inmobiliaria, y a partir de ahí construir, y esta escucha social activa de redes sociales, y a partir de ahí también poder generar resúmenes, sumarios, notas de contexto, contenido evergreen, etcétera, etcétera. Me gustaría enseñaros un poquito, un pequeño vídeo de cómo funciona la plataforma y además, como estoy, le he pedido también a la IA que me ayude un poco a explicároslo y así yo me callo un poco y descanso la garganta. Notia es una herramienta pensada para transformar la forma en que se crean y gestionan los contenidos periodísticos. Desde el primer momento, permite acceder a una colección de artículos organizados y listos para ser revisados, editados o publicados. Todo está diseñado para ofrecer una visión clara del contenido disponible y facilitar el trabajo del equipo editorial. La inteligencia artificial integrada permite mejorar y reescribir textos ya existentes en segundos, ajustándolos al tono o enfoque que se desee. Esto ahorra tiempo, reduce errores y mantiene la coherencia editorial.
También es posible combinar la información de diferentes fuentes para generar nuevos artículos que integren múltiples perspectivas. Y cuando se parte desde cero, Notia acompaña todo el proceso de redacción, ofreciendo sugerencias, herramientas de edición y un entorno pensado para crear con agilidad. Porque en un mundo donde la información se mueve rápido, Notia ayuda a contar las historias que realmente importan, con inteligencia, con eficiencia y con alma. Notia, donde el periodismo evoluciona. Bueno, desgraciadamente no me ha dado tiempo a preparar nada más con ella, así que el resto voy a tener que hablarlo yo y vais a tener que sufrir esta voz que se va y que se viene, ¿no? Este era uno de los ejemplos que yo os quería poner de cómo podemos aplicar en cosas reales, funcionales, concretas, la tecnología y en este caso la inteligencia artificial pensada desde y para las redacciones. No se trata de hacer ejercicios académicos en nuestro caso, sino de ofrecer herramientas que sean útiles en el día a día. Esta es nuestra obsesión. Otro de los temas que me parece muy importante y que también quería destacar tiene que ver con lo que llamamos print automation. Esto tiene que ver mucho con los diarios que todavía mantienen versiones impresas o que siempre han sido impresos y que siguen teniendo que mantenerlo. Han pasado una serie de paradigmas en la industria, ¿no? Es decir, todos estamos convencidos y todos estamos trabajando así y el que no está tardando en trabajar con lo que se llama web first. Primero el contenido digital para después, en su caso, armar las ediciones impresas. Por otro lado, tenemos realidades como que el impreso es algo que todavía necesitamos mantener en muchas redacciones por temas económicos, lógicamente, pero también la situación de la industria, la pandemia, ha achicado nuestras redacciones, las ha hecho más chicas, más pequeñas y necesitamos ser más eficientes en la generación de este tipo de productos. Nosotros detectamos esta situación hace ya 3-4 años y empezamos a trabajar en una tecnología que denominamos AIDA, que lo que permite es automatizar la generación del impreso o de algunas páginas o de secciones completas en base a inteligencia artificial y algorítmica que nos permite construir automáticamente esas páginas. Me gustaría poner algunos ejemplos, pensar cómo se podría hacer aquella página de Fangio del 55, por ejemplo, en una redacción, todo manual, lógicamente, montando las páginas de forma manual, escribiendo, un proceso muy laborioso que a día de hoy no nos podemos permitir, más allá de que la tecnología haya evolucionado y ya no lo hagamos, no nos lo podríamos permitir. Bueno, esta automatización del impreso se trata de que a partir de contenidos que ya están en la web, de contenidos digitales sobre los que vamos trabajando todo el día, este módulo que denominamos AIDA, como os digo, es capaz de extraer los contenidos digitales y armar de manera automática las páginas y las secciones para poderlas poner en producción. Me gustaría también mostraros algunos ejemplos, algunos vídeos de funcionamiento real de cómo está trabajando en muchos clientes, ¿no? En este caso, esto es un periódico belga. Como veis, es una página web donde hay un artículo, una nota, y lo que voy a hacer es simplemente mostraros cómo, en función del diferente contexto editorial y de diseño, de manera automática ese contenido puede ser ajustado a diferentes situaciones de diseño. Por ejemplo, en este caso, colocándolo en una primera página, vais a ver cómo va a hacer los ajustes necesarios para encajar el texto. En este caso, un titular mucho más grande no consigue encajar y es capaz, a través de inteligencia artificial, de ajustar ese contenido para hacerle una propuesta a la redacción, propuesta que, por supuesto, después podría manejar. De la misma manera, si utilizo el mismo contenido en un espacio mucho más reducido, porque la coyuntura de las páginas me pide eso, vamos a poder hacer el ajuste y, en este caso, ajustar el contenido del texto también, generando resúmenes automáticos a partir de la IA, ¿no? ¿Qué pasaría si lo montamos en una situación diferente, donde tenemos mucho más espacio? Fijaros que la fotografía inicial que está en ese diseño es muy chiquitita, pero vamos a ver que le falta texto, no le entra texto, es capaz de hacer crecer todos esos espacios para hacer los ajustes de manera automática y a partir de ahí después encuadrar, utilizando Computer Vision, como os decía antes, los personajes principales para encajar las páginas, o incluso si lo colocamos en una columna donde realmente no va a entrar, va a intentar ir haciendo ajustes, reduciendo la fotografía hasta incluso, si se lo permitimos, hacerla desaparecer para encajar absolutamente el texto tal como necesitamos.
Y finalmente, también mostraros cómo poder hacer esto cuando tenemos una página totalmente en blanco y lo que le decimos es localiza el mejor modelo de diseño que se adapte a este contenido y ajústalo de forma automática y vais a ver cómo lo selecciona, hace los ajustes, hace crecer las fotos o lo que necesite en base a los criterios y a la configuración previa que tengamos y una serie de algoritmos combinando esta IA multimodal que os decía con todo el tema de algoritmia. Y al final conseguir un efecto de este tipo donde quería mostraros la misma nota con diferentes efectos según funcionaba, ¿no? Para que os hagáis una idea y por resumen, pues hemos podido obtener propuestas de titulares, propuestas de ajustes de fotos o de ladillos y sumarios utilizando inteligencia artificial, respetando los contenidos que vienen de la web, creando subtítulos, eliminando cajas, utilizando diferentes técnicas para finalmente conseguir esos ajustes que nos interesaban. Esto mismo podríamos plantearnos, imaginaros en una página, en este caso es un periódico español, en una página de opinión, donde queremos colocar varias columnas de opinión. Aquí no vamos a querer que modifique los textos, lógicamente, porque son columnas de opinión, pero sí que el periodista, el editor, decida dónde quiere colocar cada contenido. Y en función de dónde lo va situando en página, el sistema va generando esos contenidos para ajustarlos de manera automática, incluso con ilustraciones, caricaturas o cualquier situación de ese tipo. De manera que nos permita automatizar y facilitar muchísimo el montaje de estas páginas en base a nuestros contenidos y teniendo el Human in the Loop y todo el control editorial del que hemos hablado. Finalmente, esta tecnología nos puede llevar incluso a este tipo de elementos. Esto es un ejemplo de un periódico austriaco donde con la cultura austriaca o alemana conseguimos o pretenden este tipo de situaciones, armar suplementos enteros, publicaciones enteras a partir de una lista, como veis ahí abajo, una lista de URLs, de páginas web, y ir haciendo todo lo que os he mostrado de manera individual, pero de forma totalmente automatizada para conseguir al final un efecto importante. Pero algo que a mí me parece fundamental es tener claro que más allá de los ajustes automáticos, la selección de modelos de manera automática, el control siempre está en el editor. Al final, estos son contenidos que es una propuesta donde el editor o el diseñador posteriormente va a poder hacer todas las modificaciones y todos los ajustes que consideren. Estas técnicas, esta tecnología, se está usando desde redacciones para montar sus páginas o algunas de sus páginas de manera concreta, incluso algunos digitales o algunos diarios que tienen portales verticales, digitales puros, están viendo la oportunidad de crear ediciones impresas, a lo mejor semanales, suplementos mensuales, a partir de ese contenido sin muy poco esfuerzo adicional. Por poneros algunos datos concretos que me llegaban ayer mismo, esto es un resumen de los datos de un cliente en Portugal, un grupo de medios, son los datos resumen del mes de julio, es un grupo que tiene un diario generalista, como veis, el Correo da Mañana, un diario económico, el de abajo, un deportivo y una revista, y estamos manejando entre un 33 y un 55% de las notas se maquetan de manera automática utilizando AIDA. Estos son, como os digo, datos reales del mes de julio. Otro de los... Bueno. Otro de los perfiles que me gustaría contaros, si consigo hablar y llegar al final, tiene que ver con las sinergias editoriales, ¿no? El poder usar o poder disponer de generar sinergias de forma que podamos utilizar la tecnología y compartirla entre determinados medios. Tenemos varias experiencias en ese sentido, desde el punto de vista de, por ejemplo, grupos de medios que tienen medios chicos, medios muy locales en Estados Unidos, por ejemplo, y utilizan un único sistema, una única tecnología para que todos ellos puedan acceder y utilizarla. Es una forma de democratizar el acceso a la tecnología, de manera que bajen los costes mucho porque tenemos infraestructuras comunes. Esto lo estamos aplicando en grupos de diarios, como os decía. También se están agrupando, por ejemplo, en asociaciones tipo ADEPA. Tenemos algún ejemplo en Canadá, por ejemplo, que están haciendo, la asociación está haciendo ese tipo de servicio a sus clientes, o sea, a sus asociados en este caso, o incluso centros impresores que imprimen muchos medios, están ofreciendo también este servicio. En este sentido, la última instalación
manteniendo toda esta tecnología que estamos poniendo en marcha, que hemos puesto en marcha, es un grupo, este grupo Moser, en Texas, que tiene, como veis aquí, 32 periódicos el grupo y se está utilizando con esta tecnología, utilizando todas estas sinergias. Al final es un grupo que lo que está buscando es seguir generando contenido de calidad y dando credibilidad, pero quieren utilizar la tecnología al máximo para conseguir un negocio sustentable, ¿no? Ellos consideran que los periódicos que ellos llaman comunitarios, los periódicos locales, muy de cercanía, los hiperlocales, es un buen negocio, pueden ser líderes en sus comunidades, pero para eso necesitan estar subidos a tecnología de último nivel que les permita optimizar el trabajo y disminuir las necesidades, ¿no? De esta forma, con este tipo de sinergias, pueden conseguirlo y también lo están manejando. Quería traer este ejemplo porque también es algo que hemos puesto en marcha en el último trimestre y me parecía interesante saber que, por ejemplo, poner en marcha una tecnología de este tipo con 32 periódicos ha sido un trabajo de 3 meses de puesta en marcha para que todo el mundo pueda estar utilizándolo y trabajándolo de manera coordinada, ¿no? Y finalmente, también hablar de otro tema que me parece fundamental, que es la preservación del patrimonio editorial. El patrimonio editorial de los medios es fundamental, no solamente como archivo, como mantener un archivo, sino porque genera muchas oportunidades o puede generar muchas oportunidades de negocio y de diferenciación frente a la competencia. Y tenemos varios ejemplos que también me gustaría mostrar, ¿no? Tenemos ejemplos donde a partir de todo el patrimonio histórico del medio puede generar modelos de comercialización, por ejemplo. En este caso, esto es el Grupo Unidad Editorial, es un grupo español, los editores del diario El Mundo, Marca, que es el principal deportivo en España, y algunos otros. Y ellos tienen un modelo B2B de comercialización de contenidos, fundamentalmente fotografía deportiva. Pensar que Marca, como diario deportivo, quizás sea el medio en España que más fotografía deportiva genera a la semana, y lo que hacen es ponerlo a disposición a través de acuerdos con otros medios para vender y comercializar ese contenido. En la práctica es utilizar su patrimonio, en este caso fotografías, para generar modelos de negocio y tener también presencia de marca. De la misma manera, pero con un enfoque un poco diferente, el diario ABC, un diario nacional también, centenario en España, tiene su patrimonio, lo pone a disposición, en este caso fundamentalmente en las páginas de toda su historia, más de 100 años de historia, como digo, lo pone a disposición de sus suscriptores y vende esas páginas solamente para suscriptores, con la idea de monetizar y de fidelizar a esos suscriptores. Obviamente aquí la tecnología, la inteligencia artificial ayuda en la extracción de ese contenido para poder gestionar las búsquedas, poder manejar todo lo que tiene que ver con el acceso al sistema histórico para poderlo gestionar, ¿no? De la misma manera, Clarín, con su experiencia de Clarín 80, seguro que habéis visto durante el mes de agosto, Clarín ha hecho una experiencia que me parece muy interesante, muy atractiva, muy divertida, ¿por qué no? Es que ha utilizado algunos eventos históricos de la historia de Clarín, pues la muerte de Marilyn o el campeonato de básquet que ganó Argentina, por ejemplo, para republicar el mismo contenido que salió publicado en su momento, volverlo a publicar con el mismo texto. Las mismas fotografías e incluso las mismas publicidades, ¿no? Y generar un producto digital, actual y atractivo en base a tener un patrimonio que tienen preservado y que pueden utilizar. Eso me lleva al comienzo de la charla, ¿no? A la tecnología para triunfar, y a cómo pasar de Fangio a Piastri. Y me callo. Este es el producto. Este es el producto que han generado a partir de la nota en la que Fangio ganó, donde a día de hoy lo han actualizado, pero el contenido es el mismo que publicaron. Vais a ver que tiene las mismas fotografías, aplicándole pues algunos efectos, se lo han publicado en su web durante todo el mes de agosto. Han estado haciendo este ejercicio
de esta publicación, ¿no? Publicando la página, que es la que os mostraba al principio, las publicidades que se utilizaron en aquel momento, las fotografías, todo el texto y todo el contenido extraído y reactualizado desde el punto de vista del formato para acercarlo a la audiencia actual y dar esa sensación, esa experiencia de cómo se manejaban los medios hace, en este caso, 70 años, ¿no? En el 55. Al final es algo que me parece que demuestra cómo reutilizar este patrimonio, cómo aprovecharlo, cómo sacarle partido, monetizándolo de una u otra manera, fidelizando, haciendo guiños al lector y manejando un branding importante para poder poner en contraste lo que se manejó en cada momento. Y además, bueno, pues a diferencia de eso, si vemos cómo están tratando lo de Piastri en este momento, podemos ver cómo la tecnología actual nos permite otras cosas, ¿no? La integración de la inteligencia artificial que Clarín ha hecho a través de Walter, generando resúmenes, generando bullet points con los puntos más importantes de la nota para tener distintos niveles de lectura por parte de la audiencia o del suscriptor, donde podamos ofrecerle también datos concretos sobre el contenido que está leyendo para tener esas extracciones y facilitar esa lectura con esa interacción. Gracias a la tecnología, como yo decía, podemos gestionar dentro del mismo medio diferentes tecnologías, incluyendo, lógicamente, redes sociales, etcétera, etcétera, con todo, publicidad, multimedia, todo lo que la tecnología a día de hoy nos permite, es totalmente compatible hacer convivir ambos mundos. Como resumen, simplemente querer animaros a que la tecnología está ahí, es utilizable, hay muchas formas de sacarle partido, de sacarle provecho a lo que la tecnología nos ofrece en este momento para conseguir dar saltos adelante y poder disponer de sacar partido a toda esta información. Así que, bueno, esto es lo que yo quería un poco comentaros. Yo estaré por aquí todo el día también, mañana en el avistaje, si me gustaría ir, que no se lo voy a conseguir, pero cualquier cosa estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. Ahí está. Bueno, muchas gracias. A pesar de que tiene muy poca voz, por ahí, no sé si querés contestar alguna pregunta. ¿Abrimos las preguntas o lo dejamos para mañana? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacerle a José Jorge respecto a esta charla que dio sobre tecnología y la manera por ahí de reinventarnos un poco, ¿no? ¿No hay preguntas? Le hacemos descansar la voz. Bueno, hacemos que descanse la voz, le agradecemos por estar acá y el apoyo que siempre le brinda